Buenos días, soy Vicente Hernández, presidente de la Asociación de Directores de Seguridad ISPO, de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencia INSE y el Foro Iberoamericano de Seguridad y Emergencia FISEM. ADISPO tiene carácter nacional y aglutina a los directores de seguridad privada habilitados por el Ministerio de Interior y el ámbito nacional en España. Sin embargo, AINSE, la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencia, tiene un carácter internacional, como el nombre indica, y engloba un colectivo más amplio. Ahí tenemos también asociados del mundo de la emergencia, de defensa, policías, guardia civil, o sea, seguridad pública, seguridad privada. Y es un ámbito también en el que también hay gente de prevención de riesgos laborales e ingenieros de seguridad, es más amplio, ¿no? Y lo que es nació FISEN del impulso de tener una mayor relación dentro del ámbito internacional con los países iberoamericanos, ¿no? Entonces, el Foro Iberoamericano de Seguridad y Emergencias, digamos que están los profesionales del sector, pero solamente en el ámbito de Iberoamérica, vamos. El objetivo de todas las asociaciones, bueno, son todas asociaciones profesionales, representan cada una a los colectivos que hemos dicho, pero sobre todo difundir la cultura de la seguridad y las emergencias y la defensa y la calidad en el sector, ¿no? Y pensamos que del intercambio nos enriquecemos todos y que al final, por ejemplo, en AINSE, pues lo que nos pueda decir un bombero, pues nos puede venir bien también a los de seguridad privada y también a los de seguridad pública y, por ejemplo, un sanitario de emergencias o alguien de la UME, pues tiene mucho que a lo mejor decirnos también sobre ciertas evaluaciones de riesgos de naturales o tal, que nos puede venir bien también al sector de seguridad privada y al personal operativo. Y es nutrirnos y como queremos llegar a un colectivo amplio de forma rápida, pues tanto ADISPO como AINSE mantienen un sistema de asociación gratuito en el cual, a no ser que quieran luego acudir a algunos servicios que tengan un sobrecoste, en ese caso se paga puntualmente de forma voluntaria, como puede ser el seguro de responsabilidad civil profesional o alguna cosa puntual, algún curso, pues se pueden asociar gratuitamente, ¿no? Porque lo que queremos es tener un contacto amplio y, por ejemplo, si tenemos que hacer una propuesta a la normativa o demás, pues que contemos con un amplio número de profesionales, porque siempre dos cabezas piensan más que una, ¿no? A ver, cada colectivo tiene unas necesidades diferentes, sí, pero siempre hay algunas comunes. La difusión de la cultura de la seguridad de emergencias y de la defensa, al final, es algo que viene bien a todo el sector, ¿no? Que haya colaboración público-privada en seguridad, yo creo que enriquece a las dos partes, ¿no? Y así sucesivamente. Sí, a ver, por ejemplo, en el ámbito de en la situación actual de la seguridad privada, en el mundo hay mucha diferencia, ¿no? Pero si nos centramos, por ejemplo, en España, porque a lo mejor el colectivo de seguridad privada en el mundo anglosajón tiene a lo mejor algunas ventajas de reconocimiento, porque tienen más inculcada un poco a lo mejor la cultura de la seguridad de las emergencias que aquí, pero si nos centramos en España, porque como he dicho, la legislación es española, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, lo que es vigilancia, las empresas se mueven con un margen muy pequeño por el mercado, ¿no? Entonces, en cuanto tienen un problema de una jurisprudencia que les obliga a pagar atrasos o tienen un problema de cualquier índole que les afecte económicamente, pues al final pues tienen problemas en el sector de vigilancia. Sin embargo, el sistema pues está un poco mejor, ¿no? Trabaja con unos márgenes un poco mejores, ¿no? Esa sería la situación que hay. Dentro de esa situación, pues en el colectivo de directores de seguridad privada, que muchos de ellos, por cierto, son también detectives, dentro del sector creemos fundamental que habría que hacer un desarrollo reglamentario de la ley de seguridad privada, porque en lo que no es incompatible con la ley, estamos yéndole, por ejemplo, en imposición de medidas al reglamento anterior, que es del 94. Estamos hablando de un reglamento de la época del Grapo, en la que no había casi terrorismo yihadista y había 4 conexiones a Internet. Entonces,
los sistemas han evolucionado, el modus operandi de los malos ha evolucionado, los riesgos y las medidas han cambiado completamente, con lo cual está completamente desfasado. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, un objetivo fundamental de todas las asociaciones nuestras es la calidad. La calidad en el sector es lo que pensamos que puede también terminar repercutiendo en un reconocimiento social que es necesario y que afecta a la cultura de la difusión de la cultura de la seguridad y la emergencia. Para esa calidad la información es muy importante. Por ejemplo, en las órdenes ministeriales del 2011 que regulan los contenidos mínimos del curso de director de seguridad privada son del 2011. Ha habido una ley posterior que es del 2015. A raíz de esa ley de seguridad privada, con ese curso se está dando la habilitación de director y también la de jefe de seguridad. Cuando los contenidos del curso, por ejemplo, no contemplan nada sobre el reglamento de armas, no contemplan casi de seguridad de la información. Por ejemplo, pasa lo mismo con el desarrollo reglamentario de la Ley de Infraestructuras Críticas, que fue posterior a esas órdenes ministeriales, con lo cual el responsable de seguridad y enlace de un operador crítico es un director de seguridad habilitado, pero puede ser que no tenga conocimiento de esa ley porque los contenidos mínimos del curso de director de seguridad no recogen nada sobre la legislación de infraestructuras críticas y otras también legislaciones sectoriales que salpican al director de seguridad. Necesita unos contenidos muy amplios y entonces pensamos que abrir el reglamento de seguridad privada debería ser emprender el desarrollo reglamentario de la ley debería ser primordial para el sector porque hay que actualizarlo y hay que ponerlo al día, ¿no? Y en vuestro caso, por ejemplo, hablando de los detectives, pues pasa igual. Hay muchas cosas que serían mejorables y adaptables en la normativa. Seguramente que querríamos cambiar algo incluso de la ley anterior, porque ya estamos hablando del 2015, pero claro, sí, por lo menos pedir que se habla el reglamento, si no la ley, ¿no? Que el reglamento es más fácil y además es que debía de haberse desarrollado. Desde el 2015 al 2021 ya ha llovido. ¿Cómo ha afectado la pandemia? ¿Hay un antes y un después? A ver, al final estamos todos en el mismo barco y cuando la economía va mal, pues todo se resiente, ¿no? Y claro, si por ejemplo se ha reducido el número de vuelos, pues habrá gente seguramente en algunas compañías que estuvieran estarán ERTE. Quizá en algunos servicios que estuviesen, por ejemplo, en la hostelería a nivel seguridad privada, pues también pueden encontrarse que a lo mejor estén en ERTE o en malas circunstancias y luego operativamente, pues evidentemente ha afectado muchísimo, ¿no? No solamente los directores de seguridad que están en el ámbito de la sanidad, que son los especialmente afectados y a los que hay que reconocer el trabajo, sino que pues en el resto de sectores, pues salpicados por la operativa de prevención de riesgos laborales, como es lógico, pues se ha afectado a los controles de acceso. Hemos encontrado, por ejemplo, en transporte público a la hora de exigir que se respete el ponerse la mascarilla bien, porque ha habido un número de agresiones a lo mejor superiores a las que había anteriormente. En fin, ha afectado completamente la pandemia, ¿no? Ha habido que modificar protocolos. Hay que hacer los planes de autoprotección y luego, como he dicho, en AINSE también hay gente de prevención de riesgos laborales. Por supuesto, ellos se han visto afectados en mayor grado, ¿verdad? Lo más importante es que se adapte la normativa a la realidad actual y, sobre todo, hacer incidencia en que la colaboración público-privada en seguridad es muy importante y hay que intentar desarrollarla y tiene que ser de manera decidida también desde la parte pública. Eso es sobre todo y que se hagan campañas incluso para poner en valor ciertas cosas. Es que nos encontramos en la prensa que no es especializada. Nos seguimos encontrando pues que hay un desconocimiento del sector bárbaro en el cual se mezcla lo que es un vigilante con un controlador de acceso a una discoteca y se mezcla
simplemente no saben lo que es un ciberdelincuente, sobre lo que es un hacker. Hay una cantidad de desconocimiento, y que ellos, que son los transmisores de esa, tendrían que ser los transmisores a nivel general de esa cultura de la seguridad, defensa y emergencias, pues si no lo transmiten bien, pues pasa lo que pasa, que nos cuesta que cale, ¿no? Nosotros seguimos impulsando ferias, como por ejemplo la Feria Internacional de Seguridad, Defensa y Emergencia, que vamos a hacer el año que viene, si el virus lo permite, en Silleda, en Galicia. Estamos ahí en el comité rector participando, junto a otras asociaciones como ASI o AMPAS, y el que en realidad pone el pabellón es la Asunta, que el pabellón de allí pertenece a la comunidad autónoma. Y bueno, pues como esa actividad, dentro de ella se ha creado el Foro de la Internacional de la Mujer en Seguridad, en Defensa y Emergencias, que habéis visto muy activo ya en Internet, haciendo bastantes webinars, y son esa lluvia fina que hay que intentar ir haciendo para que cale pues esa cultura de la seguridad, la defensa y la emergencia, con esas acciones que tenemos que continuar haciendo, ¿no? En principio, consideramos que es muy importante, que se está perdiendo mucha información también por la seguridad de todos, por la seguridad pública, porque al final es conveniente que esa persona mayor que vive en un barrio de Cádiz, que a lo mejor está viendo que en su barrio pues están trapicheando con droga, pues que de alguna manera, aunque sea de manera anónima, pues que se conciencie de que es positivo transmitir a policía o guardia civil o, el que se está haciendo esa actividad ilegal, para transmitir esa información y que se pongan en marcha, ¿no? Pues al final es concienciar, y no solamente al colectivo que ya está medio concienciado, que es los profesionales del sector, sino ir a más allá, ¿no? Sobre todo a los órganos que tienen capacidad de decisión. Es muy importante no organizar eventos única y exclusivamente en el ámbito de los profesionales de la seguridad privada, sino intentar hacerlo más generalista, creo yo, en el aspecto de que hay que concienciar pues también a lo que son los empresarios, a los que son los políticos, para que también ellos se conciencien, y sobre todo a la prensa generalista, ¿no? Eso creo que es fundamental, y sobre todo pues hacer ver que los colectivos tienen sus reclamaciones particulares cada uno, pero al final que estamos todos en el barco de esa difusión de la cultura de la defensa y de la seguridad en las emergencias, porque eso va a ser positivo para todos, ¿no? Al final, para una buena evaluación de riesgos tienes que conocerlo, tienes que conocer todo, y es imposible estar aislado en una cápsula. A nosotros nos afecta, los directores de seguridad, cuando tenemos una subrogación, nos afecta los derechos laborales de los vigilantes a la hora de preparar los pliegos técnicos. Nos afecta en la legislación que pueda haber sobre los detectives cuando queremos hacer una investigación sobre un posible fraude interno y queremos contratar a uno. Tenemos que conocer también la legislación que hay sobre los detectives, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En el fondo, también nos piden a veces, y como jefes de seguridad, como he dicho, muchos directores son jefes de seguridad, pues te piden, en la empresa de sistemas que tienes, pues te piden opinión sobre cómo el alcalde del ayuntamiento pequeño, de cómo tiene que tener cobertura jurídica para instalar esas cámaras, y tienes que andar conociendo también la legislación incluso de vigilancia pública, aunque se supone que debía de operar la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, pero a veces la Policía Municipal del pueblo pues no es capaz de asesorar bien al alcalde, y entonces o no hay policía municipal incluso, ¿no?